En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 10 en adelante, que es el pasaje que vamos a meditar en esta oportunidad. Y antes de dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana, vamos a empezar este tiempo orando y encomendando todo en las manos de nuestro Dios. Voy a pedir que podamos inclinar nuestros rostros y orar para encomendar este tiempo y pedir la guía y la dirección de nuestro Señor. Padre Santo y Eterno, gracias te damos, Señor, por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por las alabanzas que hemos podido expresar, Señor, gracias porque en medio de todas las dificultades que podamos estar enfrentando, sabemos y reconocemos que tú estás en control de nuestras vidas. Gracias, Padre, y te alabamos porque tu misericordia es grande cada día. En esta mañana, Señor, queremos traer todas nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras dolencias a tus manos para que tú puedas darnos ese aliento que necesitamos. Pedimos para que nos ayude, nos conforte. Pedimos por cada necesidad, Señor. Y en especial en esta mañana y en este momento pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para que así nosotros podamos recibir tu palabra, podamos meditarla y podamos aplicarla también en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos, siempre agradecidos, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El pueblo sufriente de un Dios todopoderoso es la serie que estamos tocando, basada en el libro de Lamentaciones. Hoy vamos a meditar en los versículos 10 al 13 que forman parte del segundo poema que hemos mencionado al inicio de esta serie. Cada capítulo propiamente, a excepción de los dos últimos, son un poema. Tenemos 4 dentro del libro de Lamentaciones. Y ya hace algunas semanas hemos iniciado con el segundo poema. En esta mañana, los versículos 10 al 13, vamos a tratar de responder a esta pregunta: si Dios es misericordioso, ¿por qué no recibimos consuelo? La premisa del pueblo de Israel, al igual que muchos de nosotros quizás en este tiempo, es que si Dios permite el sufrimiento, entonces Dios no es misericordioso. Y la pregunta cuando quizás estamos enfrentando problemas complicados en nuestras vidas, o quizás muchos nos hemos preguntado en estos momentos, en este tiempo en el cual estamos viviendo, cuando se decía esta pandemia durará un año, luego se dijo esta pandemia durará 2 años, ahora se nos dice que vamos a vivir lidiando con todo esto y cada vez parece que la situación se empeora con todos los casos que se van presentando y quizás mucho hemos preguntado ¿hasta cuándo, Señor? Algo que nos ha mostrado todo este tiempo es que este virus no hace diferencia de personas, de sexo, de raza, ni siquiera de fe. Y hay muchos hermanos, pastores y líderes que han partido de este mundo a causa del COVID. Y entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? O Señor, si tú eres misericordioso, ¿por qué no nos consuela, no nos das un rayo de esperanza en medio de toda esta situación? Muchos hemos estado orando por familiares, por conocidos, para que Dios les restablezca la salud y de pronto han fallecido. Y ante todas estas preguntas, Lamentaciones capítulo 2, versículo 10 al 13 nos va a dar una respuesta. Recordemos un poco acerca del pueblo de Israel. El pueblo propiamente había recibido vez tras vez ese llamado de atención de Dios, esa exhortación a que el pueblo se volviera de sus malos caminos. Dios había hecho promesas a su pueblo de que si ellos le obedecían, entonces ellos contarían con sus bendiciones. Ellos serían un pueblo donde descansarían de toda la travesía que habían llevado durante el desierto, durante casi los 40 años que tuvieron que vagar. Pero una y otra vez el pueblo no escuchaba la voz de los enviados de Dios. El pueblo se empecinó en aferrarse a los mensajes que ellos querían escuchar de los falsos maestros que habían, de los falsos profetas que se fueron levantando.
Y de pronto muchos de los profetas, de los enviados de Dios, tuvieron que dar su vida por el mensaje que estaban transmitiendo porque nadie les creía. Cuando llega todo lo que Jeremías había profetizado casi años antes de lo que iba a ser la caída en manos de Babilonia, entonces el pueblo estaba angustiado porque estaba viendo la inminente mano de Dios. Jeremías ya escribe Lamentaciones cuando propiamente todo estaba pasando, cuando ya el templo se había destruido, cuando el sacerdocio había cesado, cuando no habían sacrificio, cuando el arca había sido sacada del lugar santísimo por un grupo de paganos, por un pueblo peor, por así decirlo, que el pueblo de Israel. Y dentro de todo esto, llegamos a un punto en el capítulo 2, versículo 10 al 13, donde el profeta mismo, Jeremías, no sabe qué decir. El profeta cierra esta parte de este capítulo, de la mitad del capítulo 2, con un silencio y simplemente derramando lágrimas. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, hemos podido ver esta situación en nuestras vidas? Que ante todos los males que se van presentando, de pronto no sabemos qué hacer y de pronto ya no tenemos palabras de consuelo para las personas que están sufriendo. Vamos a ver tres aspectos en estos versículos que nos van a dar la respuesta de por qué no recibimos consuelo en medio de tanto dolor que estamos viviendo en este tiempo. Versículo 10 del capítulo 2, y voy a pedir que podamos darle lectura. Lamentaciones capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Estos tres versículos propiamente nos muestran el lamento que hay de parte de tres grupos de personas. En primer lugar están los ancianos, es decir, los líderes del pueblo. En segundo lugar está el profeta como el enviado de Dios o como nuestros pastores en la actualidad. Y finalmente está el pueblo de Dios, es decir, la iglesia. Y en medio de esto, Dios dice por medio de Jeremías que en medio del sufrimiento muchas veces el pueblo de Dios no recibe consuelo, no encuentra consuelo porque los líderes o porque a los líderes se les acabaron las palabras. El versículo 10 nos muestra el principio de que los líderes sufren al ver la humillación de su pueblo. Hermanos, cuando empezamos esta pandemia, muchos de nosotros quizás estábamos confiados en Dios. Nuestra fe estaba inquebrantable en ese Dios que es capaz de hacer milagros, en ese Dios que ha sido capaz de proteger a su pueblo a lo largo de la historia. Pero de pronto llegamos a un tiempo donde muchos pastores inclusive están dejando este mundo. Y a pesar de que hay una iglesia postrada orando por la sanidad de muchas personas, la mayoría termina muriendo. Y de pronto llegamos a un estado donde a nuestros líderes, nuestros diáconos, nuestros pastores, se les acabaron las palabras de consuelo. Ya no hay qué más decir porque de pronto muchas de las cosas que ya hemos dicho, hemos visto que han sido calladas con la realidad que estamos enfrentando. El pueblo se encuentra, el pueblo de Israel, ante la destrucción de todo lo que era la grandeza del pueblo. Todo lo que era la hermosura de Jerusalén y del templo y de todas las hazañas de ese Dios que iba peleando, luchando por su pueblo, ahora no había qué más decir, porque todas las palabras de consuelo era como que entraban en un saco roto. Y al ver el sufrimiento y la humillación de todo el pueblo, como vemos en este versículo 10, que está escrito propiamente en el lenguaje poético de la época, nos dice que los ancianos, los líderes, no teniendo que más hablar al pueblo, se sentaron sobre la tierra. En segundo lugar, se callaron. ¿Esto por qué? ¿Por qué llegaron a callarse estos profetas o estos líderes? Porque dice que echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron en cilicio. Está hablando de una profunda tristeza, de una humillación. El colocarse cilicio
y el echarse polvo sobre las cabezas era lo que se hacía en la época cuando se tenía un sufrimiento indescriptible, un gran sufrimiento. Y estos líderes están sufriendo lo que el pueblo ha sufrido hasta ahora. Y la realidad, como dice el versículo 10, la última parte, las vírgenes de Jerusalén, que es una representación poética del pueblo de Israel, es decir, los pobladores de Israel bajaron sus cabezas a tierra. El hacer esto propiamente es una muestra de dolor, de sufrimiento. Hermanos, ¿a cuánto se nos ha acabado las palabras ya para llamar a una familia y tratar de dar consuelo? Pasa poco tiempo y tenemos que llamar a otra familia para poder decir que el Señor les consuele y les dé paz en este tiempo. Quizás como iglesia no hemos sentido todo esto en su magnitud, porque Dios se ha mantenido fiel hasta ahora. Quizás algunos hemos enfermado, pero Dios ha estado allí para salvarnos, para rescatarnos. Pero ¿qué de las demás familias y de los más líderes que han tenido que estar dando sepelio vez tras vez a los miembros de la iglesia? En medio de todo esto, hermanos, llega un momento, como es el del profeta Jeremías, donde el liderazgo de la iglesia dice, ya no hay palabras para dar aliento. Y de pronto hay un silencio aterrador porque no encontramos una salida. No hay qué más decir de aquí en adelante. Y esta pregunta, ¿hasta cuándo el sufrimiento? ¿Hasta cuándo Dios nos dará consuelo si aquellos que deben consolarnos se han callado por causa del dolor y de la humillación que están enfrentando? De pronto, esta verdad del mundo, de que Dios está permitiendo todo este dolor, que como hemos visto en Lamentaciones, Dios lo ha permitido y lo ha direccionado por causa de la rebeldía de su pueblo. Entonces llegamos a una conclusión falsa de que Dios no tiene misericordia. ¿Cuántos niños han quedado sin papás en este tiempo? Y de pronto no hay consuelo. No hay consuelo porque a nuestros líderes se les acabaron las palabras de parte de Dios. Llegamos a un tiempo, como en el pueblo de Israel, donde ni siquiera ya creemos en lo que dice la palabra. A eso nos direcciona el sufrimiento. Pero nosotros debemos permanecer fieles y firmes, sabiendo de que Dios está en control, como ya lo ha mostrado en el primer capítulo de Lamentaciones. Dios está direccionando todo y lo está permitiendo con un propósito. En segundo lugar, no encontramos consuelo porque a los líderes se les acabaron las fuerzas. Versos 11 y 12 del capítulo 2 dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué sucede cuando ya no podemos orar? Cuando no quedan fuerzas para poder alentarnos a nosotros mismos a continuar adelante. Los líderes de Jerusalén desfallecen al ver dos cosas que son inminentes y que quizás la hemos visto y palpado nosotros también en la realidad que estamos atravesando. En primer lugar, el sufrimiento de los niños. Si hay algo tan maravilloso en la vida, es la inocencia y la fragilidad de un niño. Pero de pronto, por causa de los pecados de los padres, aquí vemos a niños sufriendo. Y la descripción que hace el versículo 11, esta descripción que está poéticamente arreglada, pero que es bastante profunda y dura, nos dice que al profeta se ha llegado a callar y desfallece, es decir, pierde las fuerzas y simplemente derrama lágrimas. Su hígado, que es el lugar donde
según los judíos, allí radicaban las emociones. Es decir, se desborda en emoción, en quebrantamiento, al ver nuevamente a su pueblo, la hija de mi pueblo, dice que es la representación de Israel. Y luego dice, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Lo que está describiendo aquí Lamentaciones es lo que sucedió cuando Nabucodonosor lleva a sus tropas hasta Jerusalén y por medio de su general ingresa y comienzan a matar personas y comienzan a ver, el profeta describe que hay niños y bebés muriendo en las calles. Cuán triste es ver esta realidad. Y de pronto nuevamente viene la pregunta, Señor, ¿por qué no nos consuelas? ¿Qué te hemos hecho que permites que aún los inocentes estén muriendo en esta situación, estén sufriendo? Jeremías describe cuerpos cayendo en las calles. Y la idea de Jeremías es que él va caminando, es una representación de que él va caminando y comienza a ver cómo estos niños caen muertos en las calles de la ciudad. Pero en segundo lugar también, y algo que hemos podido evidenciar en este tiempo, es lo que nos dice el versículo 12. Dicen sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? El trigo y el vino es la representación de las necesidades básicas de una familia para poder alimentarse. Es como decir hoy el pan y agua, o pan y un tecito. Las madres están desesperadas y ese es un grito desesperado que dice, ¿de dónde voy a conseguir para que coman mis hijos? Esta madre está angustiada porque no encuentra alimentos. Continúa el versículo en sus paralelismos y dice, desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. No solamente niños están muriendo y personas están muriendo por esta enfermedad, sino también por el hambre. Y si bien es cierto, el hambre ha estado presente siempre, en este tiempo, hermanos, lo hemos visto más duro. Hemos visto cómo ha atacado porque o a veces hay dinero y no hay que comprar, o a veces no hay ni siquiera el dinero para poder adquirir las cosas básicas que necesitamos para alimentar a nuestros hijos. Y ante esta realidad, nuestros líderes, nuestros pastores, no saben qué decir, porque ven el sufrimiento y toda esa carga que están viendo en los hermanos, les llegan a ellos y ellos pierden las fuerzas para seguir luchando. Hermanos, llegamos a un tiempo donde muchos pastores y mucha familia de pastores ya no quieren saber del ministerio por todo lo que están atravesando y enfrentando. Al ver que muchos pastores han muerto, hay otros pastores que no quieren saber, no quieren continuar. Y llegan a decir, continuaré adorando a Dios, siguiéndole a Dios, pero ya no, abandonaré el ministerio. Muchos diáconos han optado por esto también, al ver el peligro que se va enfrentando. Cuánto dolor en las calles. Y nuevamente la pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no nos consuelas? ¿Por qué no nos das una esperanza? Y en tercer lugar, versículo 13, no encontramos consuelo porque a los líderes se les acabaron las esperanzas. El versículo 13 que cierra esta parte dice lo siguiente, ¿qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Cuán difícil es continuar batallando si ya no hay esperanzas. Y querido hermano, en esta mañana quiero preguntarte, ¿por qué mantienes tu fe en el Señor a pesar de todo lo que estás evidenciando en la actualidad?
sino es en la esperanza de que un día estaremos con el Señor. Pero las esperanzas que habla también aquí el profeta Jeremías son las esperanzas de por qué querer seguir viviendo. Si de pronto la que pasa de esta pandemia se empeora y de pronto a veces uno puede llegar en su humanidad a decir, ¿por qué no morí en la primera ola y dejé de experimentar y de estar con el sufrimiento, con la incertidumbre de la segunda, la tercera y la cuarta que se viene? Los líderes se callaron porque acabaron sus esperanzas y los líderes no encuentran palabras ya de consuelo para el pueblo ni para ellos mismos. Por dos razones. El versículo 13 dice, ¿a quién te compararé? ¿A quién te pondré por testigo? El profeta está hablando del pasado. Y hermanos, si algo nos alienta como cristianos es reconocer que el Señor nos ha sacado de muchas cosas en el pasado. Pero de pronto vemos que en este tiempo es como que Dios ha cerrado la puerta y nos ha dejado solos. ¿Qué podemos hacer allí? ¿En qué podemos comparar toda esta pandemia si no hemos vivido quizás un tiempo similar a esto? No hay a qué compararlo y decir el Señor nos sacó de algo parecido a esto antes. Humanamente nos parecen pequeñas las cosas que Dios obró en el pasado. Sin embargo, allí está Dios para decirnos que su poder sigue presente y de que Él está allí, su misericordia está allí y de que quiere consolarnos. Pero en segundo lugar, también el versículo 13 nos dice, grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿y quién te sanará? No solamente el profeta mira su pasado, sino mira el futuro. Si Dios me ha abandonado, ¿quién me puede rescatar? ¿Qué futuro me espera? Hermanos, si algo hemos visto también en este tiempo, es que aún personas teniendo todo el dinero al que tenían acceso, han llegado a perder sus vidas también. Y si de pronto una persona con mucho dinero no se ha podido salvar del flagelo de esta pandemia, de este virus, ¿quién soy yo que no tengo ni siquiera un pequeño ahorro para poder disponer? Y hemos sido testigos, hermanos, de los montos elevados de personas cuya familia ha tratado de darle todo y le han internado para tratar de salvarle la vida. Y de pronto la cuenta llega a más de 100.000, 150.000 bolivianos. ¿De dónde sacamos ese monto si al final también nuestro ser querido llega a perder la vida? Porque no es una garantía que se salvará. Tampoco podemos dejarle y decir, bueno, ni modo que muera. ¿Qué futuro podemos esperar en toda esta situación? Es la pregunta que como seres humanos nos hacemos. Es la pregunta que Israel se estaba haciendo en su tiempo. Es la pregunta que Jeremías como profeta se hacía y por lo cual no encontrando la respuesta llega a callarse y decir, es mejor cerrar mis labios porque no encuentro qué más decir para consolar a este pueblo que sufre. ¿Hasta cuándo sufriremos? El pueblo de Israel aún no se daba cuenta de algo que le faltaba para recibir el consuelo de Dios. Y es que el pueblo había sacado a Dios de sus cultos. Este pueblo había sacado a Dios de sus familias. Este pueblo había sacado a Dios de sus oraciones. Este pueblo había sacado a Dios de sus decisiones. Este pueblo había sacado a Dios de sus luchas. Hermanos, quizás hemos perdido las fuerzas. Quizás hemos perdido las palabras adecuadas. Quizás hemos perdido las esperanzas, los pastores y los líderes, porque quizás nos hemos olvidado de Dios en este tiempo. Quizás nos hemos dedicado en otras cosas y por eso no encontramos palabras para un pueblo que está clamando por esperanza y en su necesidad. Y este pueblo está esperando esas palabras. Por lo tanto, en esta mañana, en medio de todo el dolor, recuerda que tenemos un Dios misericordioso. Recuerda que tenemos un Dios dispuesto a darte consuelo a pesar de que a tus líderes, y quiero hablar primero a la iglesia, Dios está allí
a pesar de que a tus líderes se les acabaron las palabras, a pesar de que a tus líderes, a tus pastores se les acabaron las fuerzas, a pesar de que a tus pastores, a tus líderes se les acabaron las esperanzas, Dios está allí en medio del dolor. Dios te está acompañando y quiere darte consuelo. Quiero dirigirme primero a mis hermanos en la fe, a todos aquellos que quizás no estamos en un lugar de liderazgo. Querido hermano, este tiempo de dolor es pasajero y tarde o temprano terminará. Solo puedo decirte, y el Señor te dice, no te rindas. Sigue luchando. En segundo lugar, si ves a tus líderes enfermos, frustrados o desanimados, a tus diáconos, a tus pastores, ora por ellos y ayúdales en lo que puedas. Anímales en el Señor. Ora por ellos. ¿Por qué? Porque esto quizás no te traiga consuelo a ti, pero así evitarás que muchos otros caigan. Porque recordemos, detrás de nuestros líderes hay hermanos, hay personas nuevas en la fe, hay personas que les están siguiendo. Y Dios quizás me quiere convertir en esta mañana en alguien de ánimo para mis líderes, para que pueda llamar y decirle, pastor, hermano, estoy orando por ti, estoy orando por el ministerio que estás haciendo, estoy allí para apoyarte en lo que se pueda. Eso hace mucho, porque generalmente nuestros líderes están en esa labor, llamándonos, estando pendientes y diciéndonos, estoy orando, estoy allí para ayudarte. Pero ellos quizás están necesitando también en este tiempo, tal y como lo necesitaba Jeremías en su momento. Y querido consiervo, pastor, diácono, líder, ¿estás desanimado y sin fuerzas en esta mañana? ¿Ya no das? ¿Ya no puedes continuar? Busca a tu Señor y Él te dará las fuerzas necesarias para continuar con tu misión. Aférrate a Él. En segundo lugar, ¿has perdido toda esperanza? Recuerda que a pesar de todo el dolor y las calamidades, aún hay un Dios amoroso preservando a toda su creación. Y Él nos llamará en el momento que Él lo vea necesario para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si Dios no da consuelo, si no encontramos consuelo como cristianos, como pastores, como diáconos, como líderes, es porque no lo hemos buscado en el lugar indicado y estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Volvamos a Dios y Él nos consolará en medio de tanto dolor y sufrimiento. Y aun si tuviera que venir más, Él nos ayudará a resistirlo. Porque no tenemos un Dios que se goza en el sufrimiento de sus hijos. Tenemos un Dios que ama y que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, por amor, por su humanidad. Quiero invitarles que podamos orar en esta mañana para terminar este tiempo. Padre Santo y Eterno, agradecido estamos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún en medio de tanto dolor, de tantas frustraciones, aún en medio, Señor, de creer que nuestras oraciones no son escuchadas o no han sido escuchadas, aún en medio de tanto sufrimiento y de tantas pérdidas y de tanta incertidumbre de lo que se venga, queremos confiar y descansar, Señor, en tu misericordia y en tu fidelidad. Padre Santo, ayúdanos a ver aquello que tu pueblo no estaba viendo en su tiempo. No sabemos si todo esto que enfrentamos es causa de nuestros pecados o es simplemente un tiempo de prueba o son las señales antes de tu venida, Señor. Pero necesitamos fortaleza. Necesitamos, Padre, que tú nos ayudes. Necesitamos que ilumines nuestro corazón, Señor. Que con tu Santo Espíritu, Padre, nos confortes, nos alientes para seguir adelante. Te pido en esta mañana, Señor, por cada hermano que está atravesando esta situación, quizás con el estrés, con la carga, con la incertidumbre. Te pido consuelo y paz, Señor, en este momento. Te pido también por mis hermanos que ocupan un cargo de liderazgo en tu iglesia, para que tú, Señor, puedas dar sabiduría en sus corazones,
en primer lugar tú puedas consolar, como decía el apóstol Pablo, para que ellos puedan ser consuelo y de consolación para otras personas. Te pido por tu iglesia, Señor, para que no se deje ganar, Señor, en este tiempo. Tu promesa es que ni la muerte va a destruir a tu iglesia, Señor. Y te pido para que tú puedas fortalecernos, tú puedas ayudarnos y colocarnos como un ejemplo de fe para toda persona. Señor amado, queremos dejar nuestras vidas en tus manos. Pedimos perdón si te hemos fallado, Señor. Y si esto es una prueba, pedimos fortaleza para salir victoriosos, Señor, de todo esto. Y si simplemente es una señal de que tú vienes pronto, manténnos firmes, Padre. Manténnos contigo para que un día podamos dejar este mundo confiados de que estaremos contigo y con la esperanza de que nos espera una vida mejor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.